Buenas tardes, soy el alumno Adalberto Hernández Isasi, cursando la licenciatura de Derecho en la clase de bienes. La siguiente tarea es un video explicando lo que es el derecho de uso. Espero llenar las expectativas. Buenas tardes, comenzamos. El derecho de uso y habitación dentro de los derechos reales figura como un tipo de utilidad sobre la propiedad. Se identifican en gran medida con la esencia del usufructo. En el desarrollo del presente trabajo se trata de abordar brevemente algunas cuestiones referentes a estas dos instituciones jurídicas, que es el uso y habitación, que vienen mucho a la mano, y el usufructo, pero son totalmente indispensables y diferentes cada una. Voy a tocar poquito el tema del usufructo para que nos quede claro la diferencia de las tres y nos quede claro. El usufructo es el ámbito jurídico. El usufructo es el derecho a hacer uso de bienes ajenos con la obligación de conservarlos. El usufructuario tiene la posesión, puede utilizarlo y obtener sus frutos, pero no es el propietario legalmente. El usufructuario no puede enajenar o modificar el bien sin el permiso del titular del mismo. Solo el propietario puede disponer del bien, gravarlo o enajenarlo según su voluntad. El usufructo suele considerarse como una desmembración temporal del dominio en razón de que el usufructuario obtiene los beneficios de la cosa mientras que el dueño conserva la propiedad legal, pero sin poder usar ni gozar del bien, con la intención de obtener un beneficio futuro. Ahora bien, vamos a ver rápido el derecho de habitación. El derecho de habitación es un derecho real como lo es el derecho de servidumbre o derecho de propiedad en cosa ajena con finalidad exclusiva de alojamiento, con las mismas obligaciones y limitaciones que el usuario, o derecho de uso sin percepción de frutos aplicado a la vivienda. Requiere un acto expreso, más o menos solemne, que ha de probarse por quien lo alegue. La habitación, a diferencia del uso, es singular y autoriza a ocupar las piezas necesarias y no toda la casa como el uso. El objeto es la casa y el destino el alojamiento, excluyéndolo el pago de una renta. Son características del mismo la temporalidad, gratuidad e intransmisibilidad. Tanto el derecho de habitación como el uso son inscribibles en el registro de la propiedad. Ahora sí vamos a meternos de fondo lo que es el derecho de uso para que nos quede claro los tres ámbitos jurídicos. El derecho de uso es un derecho real que permite a un individuo tener y utilizar una cosa o bien del cual no es propietario legalmente, tomando en cuenta las necesidades del usuario y su familia. Los derechos y obligaciones del usuario se establecen en el título constitutivo y si éste no se hubiere hecho, se regulan por lo que la legislación diga al respecto. Cualquier tipo de bien susceptible de uso puede entrar en esta figura jurídica, ya sean muebles o inmuebles, y pueden ser titulares del derecho de uso tanto personas físicas como jurídicas. En el caso de las personas morales es necesario establecer un límite temporal. Es un derecho personalísimo, por lo tanto no puede ser enajenado ni tampoco arrendado. En comparación con el usufructo, este derecho es limitado, dado pues no otorga el goce de disfrute. Es por ese motivo que el usufructuario podría arrendar la cosa, pero no hacerlo aquel que solo tiene el derecho de uso. Es la diferencia que tiene. El derecho de uso agrícola o ganadero, como ejemplo, el que tuviera el uso de un rebaño o manada de ganado, podrá aprovecharse de las crías, leche y lana, en cuanto baste para su consumo y el de su familia, así como también del estiércol necesario para el abono de las tierras que cultive. Efectos jurídicos que produce el uso. El uso es considerado un derecho real, temporal, de carácter intransmisible y por naturaleza vitalicio, que nos permite usar de los bienes ajenos sin alterar su forma ni sustancia, ya que en este derecho real se puede distinguir el usufructo por los siguientes puntos. Es restringido solo para el uso y en algunos casos para percibir ciertos frutos. En el carácter intransferible, en relación al uso y la habitación, no se puede transmitir su derecho, ya que son personalísimos. Las facultades del titular de los derechos de uso y del que tiene goce se encuentran reflejadas en el Código Civil Federal, capítulo 5, artículo 1049 al 1051. El uso da derecho a percibir de los frutos de la cosa ajena
de los que basten a las necesidades del usuario y de su familia, aunque ésta se aumente. Las obligaciones del titular de los derechos de uso y del que tiene goce serán establecidas en el Código Civil Federal, capítulo 5, artículo 10.052-1056. El que tiene derecho de uso sobre un ganado puede aprovecharse de las crías, leche y lana en cuanto baste para su consumo y el de su familia. Estos derechos presentan las siguientes limitaciones. Son derechos reales personalísimos, e intransmisibles, tan solo pueden ser utilizados por sus titulares y no puede ser transmitir bajo ningún título. Por este motivo, Código Civil establece que los derechos de uso y habitación no se pueden arrendar ni traspasar a otro por ninguna clase de título. Se encuentran limitados a las necesidades del titular del derecho y de su familia, tal como establece el Código Civil. Los derechos que se constituyen sobre las cosas corporales, muebles o inmuebles susceptibles de uso siempre que se encuentren dentro del comercio de los hombres. Las causas de extinción del derecho de uso y habitación son las mismas que las del usufructo, según el capítulo 4, artículo 1038 a 1018 del Código Civil Federal. Los derechos de uso y habitación se extinguen por las mismas causas que el usufructo y además por abuso grave de la cosa y de la habitación. Dichas causas son estipuladas en el Código Civil. El usufructo se extingue, capítulo 4, artículo 1038, por muerte del usufructuario. 2. Por vencimiento del plazo por el cual se constituyó. 3. Por cumplirse la condición impuesta en el título constitutivo para la cesación de este derecho. 4. Por la reunión del usufructo y de la propiedad en una misma persona, mas si la reunión se verifica en una sola cosa o parte del usufructuario, en los demás subsistirá el usufructo. 5. Por prescripción conforme a lo prevenido respecto de los derechos reales. 6. Por la renuncia expresa del usufructuario, salvo lo dispuesto respecto de las renuncias hechas en fraude de los acreedores. 7. Por la pérdida total de la cosa que era objeto del usufructo, si la destrucción no es total, el derecho continúa sobre lo que de la cosa haya quedado. 8. Por la cesación de derecho del que constituyó el usufructo cuando teniendo un dominio revocable llega el caso de la revocación. 9. Por no dar fianza al usufructuario por título gratuito si el dueño no le ha eximido de esta obligación. Artículo 1039. De la muerte del usufructuario no extingue el usufructo cuando se ha constituido a favor de varias personas sucesivamente, pues en tal caso entra el goce del mismo la persona que corresponda. 1040. El usufructo constituido a favor de personas morales que puedan adquirir, administrar bienes raíces solo durará 20 años, cesando antes en el caso de dichas personas dejen de existir. Artículo 1041. El usufructo concedido por el tiempo que tarde un tercero en llegar a cierta edad dura el número de años prefijados, aunque el tercero muera antes. Artículo 1042. Si el usufructuario está constituido sobre un edificio y éste arruina en un incendio por vestudez o por algún otro accidente, el usufructuario no tiene derecho a gozar del solar ni los materiales, mas si estuviera constituido sobre una hacienda, quinta o rancho de que solo forme para el edificio arruinado, el usufructuario podrá continuar usufructuando el solar y los materiales. Artículo 1043. Si la cosa usufructuaria fuera expropiada por caso de utilidad pública, el propietario está obligado bien a sustituirla con otra de igual valor y análogas condiciones, o bien abonar al usufructuario el interés legal de importe de la indemnización por todo el tiempo que debía durar el usufructo si el propietario optare por el último. Deberá afianzar el pago de los réditos. Artículo 1044. Si el edificio es reconstruido por el dueño o por el usufructuario, se estará a lo dispuesto en los artículos 1019, 1020, 1021 y 1022. Artículo 1045. El impedimento temporal por caso fortuito o de fuerza mayor no extingue el usufructo ni da derecho a exigir indemnización del propietario. Artículo 1046. El tiempo de impedimento se tendrá por corrido por el usufructuario de quien serán los frutos que durante el que pueda producir la cosa. El artículo 1047. El usufructo no se extingue por el mal uso que haga el usufructuario de la cosa usufructuada, pero si el abuso es grave, el propietario puede pedir que se le ponga en posesión de los bienes, obligándose bajo fianza a pagar anualmente al usufructuario el producto líquido de los mismos por el tiempo que dure el usufructo, deducido el premio de administración que el juez le acuerde.
Artículo 1048. Terminado el usufructo, los contratos que respecto de él haya celebrado el usufructuario no obligan al propietario y éste entrará en posesión de la cosa, sin que contra él tengan derecho los que contrataron con el usufructuario para pedir la indemnización por la disolución de sus contratos, ni por las estipulaciones de estos que solo pueden hacer valer contra el usufructuario y sus herederos, salvo dispuesto en el artículo 991. Esto es todo. Espero les haya quedado claro, profesor, en mi material, y solo me queda decirles que pasen buenas tardes y nos vemos luego. Gracias.